Buenas noches a todos, bienvenidos a un foro de discusión de LatAm otra vez. Hoy tenemos el placer de tener la doctora Cintia Kimura, que está en Stanford University. Cintia speaks English, Portuguese, and Spanish. I'm not sure about other languages as well, but we will have the privilege of hearing from her in Spanish. And we will have, as usual, questions being sent through the chat. And if you want to speak up, you have to raise your hand, and Maggie, who is connected here, will open your microphones if needed. And if you like to send the question through the chat, that's fine as well. Cynthia, I think we can go ahead and have you share your slides y arrancamos de una. Ok, entonces muchas gracias por la invitación para hablar hoy sobre ese tema que a mí me encanta mucho y creo que es muy importante actualmente, sobre el manejo de la displasia anal y un resumen de las evidencias y las prácticas actualmente. Y si alguien tiene cualquier pregunta, puede interrumpirme y podemos hablar a cualquier momento. Entonces, los tópicos de hoy son HCL y progresión a cáncer, poblaciones en riesgo, pacientes trasplantados e inmunocomprometidos, la vacuna contra el VPH, modalidades de detección, el tratamiento de HCL y intervalos y métodos de seguimiento. Entonces, sobre el HCL es la lesión intraepitelial escamosa de alto grado, que es una lesión premaligna, entonces tiene riesgo de progresión a cáncer. Normalmente está asociada a la infección por VPH, entonces en un epitelio normal, cuando uno tiene una infección, el virus del VPH puede desarrollar una displasia que inicialmente puede ser de bajo grado. En algunas situaciones es posible que eso vuelva a un epitelio normal, pero en algunos pacientes, y sobre todo en los pacientes que son inmunocomprometidos, esas lesiones pueden progredir a una lesión de alto grado. Y el riesgo de progresión a cáncer invasor en 5 años es más o menos de 3 a 5% en los pacientes que no tienen VIH o no tienen ningún otro tipo de inmunosupresión, pero puede ser hasta 14% en personas que viven con VIH. Entonces es un riesgo bastante significativo. Y hasta poco tiempo no teníamos datos concretos de que el tratamiento de la displasia de alto grado podría prevenir la evolución al cáncer. Pero eso cambió completamente con el estudio ANCHOR que fue publicado el año pasado. En ese estudio fue un ensayo aleatorizado y controlado con personas que viven con VIH, más de 35 años de edad y que tenían displasia de alto grado comprobado por biopsia. Y en ese estudio, con más de 4.000 pacientes, los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir tratamiento para la displasia de alto grado o para monitoreo activo. Y en ese estudio, los pacientes que fueron asignados al tratamiento tenían mucho menos progresión a cáncer. Entonces, tuvieron 9 casos de progresión a cáncer en el grupo de tratamiento y 21 en el grupo de monitoramiento. Entonces, la tasa de progresión a cáncer anal fue 57% menor en el grupo de tratamiento. Entonces, después de ese estudio está muy claro que el tratamiento de HCL, de la displasia de alto grado, es muy importante para prevenir la progresión a cáncer, sobre todo en los pacientes con VIH positivo. Muy difícilmente vamos a tener datos tan concretos y robustos para otras poblaciones como de inmunosuprimidos.
porque es mucho menos común. Am, entonces, sobre los factores de riesgo, am, la exposición crónica a cepa de VPH oncogénicos, sobre todo el 16 y 18, están muy asociados al cáncer de ano. La infección por VIH, am, actividad sexual, entonces tener muchas parejas y la práctica de sexo anal, baja inmunidad y sobre todo los pacientes que recibieron trasplante de órganos sólidos, pacientes que tienen otras am, infecciones por VPH en otras partes del cuerpo, el pene, la vagina, la vulva, y sexo y raza también están asociados con el riesgo para cáncer de ano, sobre todo en hombres negros y mujeres blancas. Y bueno, el año pasado la Sociedad Internacional de Neoplasia Anal publicó directrices y consenso para la detección del cáncer de ano. Y es consenso que las poblaciones que deben ser tamizadas son aquellas que tienen un riesgo de 10 veces o más ah, para cáncer de ano en comparación con la población general. Y esos son hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans con más de 35 años, hombres que tienen sexo con mujeres y mujeres con VIH mayores de 45 años. Hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans sin VIH con más de 45 años. Antecedentes de cáncer o precáncer de vulva, específicamente de vulva, un año después del diagnóstico. Y pacientes receptores de trasplantes de órganos sólidos a 10 años después de trasplante. Entonces, para esas poblaciones es recomendado que se ofrezca el cribado para cáncer de ano. Pero hay otras poblaciones que también tienen un riesgo mayor que la población en general, pero que no es de 10 veces mayor. Y con esos, los guidelines recomiendan que haya una discusión con esos pacientes sobre si quieren o no hacer el tamizaje. Entonces, esos son pacientes con antecedentes de HSIL, displasia de alto grado, en el cuello de útero o en la vagina, antecedente de cáncer en el cuello de útero o vagina, hombres o mujeres con verrugas anales, VPH, infección por VPH 16 cervical persistente, o sea, por más de un año, o pacientes con otro tipo de inmunosupresión, como artritis reumatoide, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahora voy a hablar un poco de esos pacientes que son trasplantados e inmunocomprometidos. Los pacientes trasplantados, desafortunadamente, ellos tienen una menor probabilidad de completar la quimorradiación cuando son diagnosticados con el cáncer de ano y tienen mayor probabilidad de desarrollar recurrencia y metástasis. Entonces, am, la mortalidad es peor para los pacientes trasplantados. Así que la Sociedad Americana de Trasplante recomienda que se ofrezca la citología a todos los pacientes trasplantados de órganos sólidos y derivarlos a endoscopía de alta resolución en caso de citología anormal. Y ahí la Sociedad Americana no comenta sobre el tiempo de trasplante, más o menos que 10 años, pero la Sociedad de Neoplasia Anal se recomienda que si hace más de 10 años de la trasplante, por cierto, tienen que hacer la citología. Y no hay consenso sobre la vacunación contra el VPH antes del trasplante, pero si es posible hacerla antes que el paciente sea trasplantado, eso es recomendable. Para los otros tipos de pacientes inmunocomprometidos,
No hay muchos estudios sobre el riesgo de cáncer de ano. Esta es una metaanálisis publicada por Gary Clifford como que unos 3 años atrás, en que es una metaanálisis sobre el riesgo de cáncer de ano en diferentes poblaciones. Muy interesante que ah, los pacientes de trasplante de órganos sólidos tienen un riesgo bastante aumentado para cáncer de anos, pero también los pacientes con lupus y ah, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. No hay muchos estudios en esas poblaciones específicamente, pero por la metaanálisis sí tienen un riesgo aumentado y por las recomendaciones se debe discutir ah, el cribo para cáncer de ano. Y específicamente para los pacientes con enfermedad de Crohn perianal, hay un riesgo todavía mayor para cáncer de ano por la inflamación crónica en la área perineal. Ahora un poco sobre la vacuna contra VPH. Idealmente, la vacuna debe ser administrada antes del inicio de la actividad sexual, pero se puede administrar a todas las personas con 26 años o menos. En esas personas tal vez probablemente tengan que recibir una dosis extra de la vacuna, pero se puede administrarla. Para más que 26 años y que pacientes que ya hayan iniciado la actividad sexual, el beneficio no es muy claro, pero, pero, pero se puede ofrecer. Hay algunos estudios sobre la vacuna contra VPH en pacientes con displasia de alto grado para ver si la vacuna puede ayudar a inducir la regresión o reducir la recurrencia de la displasia. Pero no hay evidencia sólida de que ah, que la vacuna sea eficaz para eso. Ahora sobre modalidades de detección. Hay muchas opciones para detección de displasia de alto grado y VPH. La más común y que es más disponible es la citología. Eh, Como método de detección, la citología puede tener algunos resultados. Entonces puede ser normal, puede ser ASCUS o significado indeterminado. LSIL, que es de displasia de bajo grado, y HSIL, que es la displasia de alto grado. Y a partir de ese examen podemos definir cuáles pacientes a derivar para anoscopía de alta resolución, que es un examen que así comprobaría la presencia de displasia. Am, hay- la, la, la elección por qué criterio utilizar en la citología puede variar con la disponibilidad de recursos. Entonces, si no tiene bastante disponibilidad de hacer anoscopía de alta resolución, puede derivar todos los pacientes que tienen citología ASCUS o displasia de bajo grado, el SIL, o displasia de alto grado para la anoscopía de alta resolución. Pero en casos en que no tiene mucha disponibilidad de hacer la anoscopía de alta resolución, puede usar como criterio la citología con displasia de bajo grado o displasia de alto grado para derivar los pacientes para anoscopía de alta resolución. Otra opción es acrecentar la prueba del VPH de alto riesgo a la citología. Entonces, si la citología es ASCOS o el SIL, displasia de bajo grado, puede hacer la prueba del VPH y si es comprobada la infección por VPH de alto riesgo, ahí sí se deriva el paciente para una anoscopia de alta resolución. Hay otros expertos también que prefieren hacer la prueba del
VPH de alto riesgo como método de cribo primario. Entonces solo hacen el test de VPH, pero ese tiene una especificidad muy baja porque la infección por VPH es muy común en pacientes de alto riesgo para cáncer de ano. Entonces, normalmente son pacientes que ya tienen infección por VIH y en esta población la infección por VPH es muy común. Entonces, no es un examen que puede ayudar mucho dependiendo de la situación. Puede hacer la prueba del VPH de alto riesgo con la citología, si se comprueba que hay infección por VPH. Y por fin puede hacer los dos, la citología y prueba de VPH de alto riesgo para todos los pacientes y derivar a la anoscopia de alta resolución a depender de los resultados y de la capacidad de hacer la anoscopia. Y la anoscopia de alta resolución, el examen estándar para el diagnóstico de displasia de alto grado, porque esa sí permite hacer la biopsia dirigida con magnificación y identificar las lesiones. Ah, para todos los que tienen interés en aprender cómo hacer la anoscopia de alta resolución, yo recomiendo hacer ese curso de la Sociedad Internacional de Neoplasia Anal. Es un curso que actualmente es virtual, completamente virtual. Puede asistir las clases a su, a su ritmo. Tienen subtítulos en inglés y en español y en portugués también. Puedes hacer preguntas para los expertos, hay sesiones en vivo también, entonces recomiendo muchísimo. Y también es un recurso muy útil para uno que está empezando la práctica de anoscopia de alta resolución. Mm, ok. Ok. ¿Y cuándo hacer la anoscopia de alta resolución? Entonces debemos hacer en todos los pacientes con resultados positivos en cualquier método de cribado. Entonces, con la citología alterada o con am, HPV, yo me olvidé, VPH de alto riesgo positivos. Ah, en algunas situaciones la anoscopia de alta resolución puede ser utilizada como cribado primario, como por ejemplo en personas con muy alto riesgo, como los pacientes con muchos años de trasplante y que ya tienen algunas lesiones perianales. Vigilancia tras el tratamiento de displasia de alto grado y cáncer de ano. Entonces, pacientes que ya fueran tratados para eso pueden hacer la anoscopia de alta resolución ah, como método de rastreamiento. Y para pacientes con citologías que siempre vienen como no concluyentes, ese paciente también, para esos pacientes se puede hacer la anoscopia de alta resolución como un método de cribo primario, porque si la citología no ayuda, puede hacer la anoscopia. Ahora un poco sobre el tratamiento de la displasia de alto grado. Es importante saber que la, la recurrencia de las lesiones, de estas lesiones son muy altas independientemente del tipo de tratamiento. Y la elección del tipo de tratamiento va a depender del tamaño, de extensión y localización de la lesión, y así como en el estado de salud y inmunológico del paciente. Am, es fundamental que para todos los pacientes que hay una sospecha de cáncer, hacer una biopsia y, y, y esa biopsia hacer con una margen de 3 milímetros para descartar cáncer microinvasivo. Entonces, pacientes con úlceras perianales o que tienen ulceración con muchas lesiones que
que parecen de alto grado en la endoscopia de alta resolución. En ese caso se debe hacer una decisión con margen de 3 milímetros. Y importante también que él deje la herida abierta, porque si se comprueba el cáncer, a necesidad tiene que hacer un otro tratamiento definitivo. Y la excisión local es un tratamiento completo si la lesión tiene menos que 3 milímetros de profundidad, menos que 7 milímetros de extensión horizontal y márgenes negativos. Eso para lesiones del ano. Y para lesiones perianales, ah, la excisión local puede ser un tratamiento completo en casos de T2 que no involucren el esfínter anal y donde se puede dejar un margen de 1 centímetro. Entonces, por eso también es importante que toda vez que se sospecha de cáncer, se haga una decisión con eso, ah, con eso en mente. Y bueno, para el tratamiento de la displasia de alto grado, hay algunos métodos diferentes. Entonces, puede ser por métodos de ablación o por medicamentos tópicos. Por métodos de ablación, el más común es el electrocauterio, que es muy disponible para todos. Y, y fue lo que fue usado en 83% de los pacientes en el Anchor Study, con una tasa de suceso muy alta. Entonces, el electrocauterio en el consultorio puede ser un tratamiento bastante efectivo. Otros métodos de ablación son el infrared y el láser. Am, el infrared tiene la ventaja de que la profundidad de tratamiento es controlada por la duración de la aplicación del pulso. Entonces, si uno no tiene mucha experiencia con el electrocauterio, el infrared puede hacer una ablación más controlada. Y el láser también es bastante utilizado, sobre todo cuando tienes otras lesiones ginecológicas, porque el láser es bastante utilizado en el cuello del útero también. Y para todos esos métodos es muy común necesitar más de una sesión si tiene lesiones muy extensas para que el paciente pueda tolerar. Y para tratamientos tópicos hay muchas posibilidades. Una de ellas es el ácido tricloroacético, que es muy común, es muy barato. Tiene que ser aplicado por nosotros en la clínica, pero en general es muy bien tolerado. Pero normalmente requiere muchas aplicaciones y múltiples visitas ah, a la clínica. El nitrógeno líquido también puede ser utilizado, pero solamente en la parte exterior, entonces para lesiones perianales. También requiere muchas, múltiples visitas, pero es un tratamiento que puede ser efectivo. Ah, el 5% fluoracil es un tratamiento tópico que puede ser aplicado por el paciente. Y una ventaja es que él inhibe la síntesis de A N D, entonces puede ser utilizado para pacientes que no tienen, que son inmunosuprimidos y no tienen una buena inmunidad, porque no depende de la respuesta inmunológica para agir. Ah, el lado malo del 5-fluoracil es que la tasa de recurrencia es muy alta y entonces normalmente no es usado como método solo. Normalmente usamos el fluoracil como ayudante para lesiones muy extensas para que después podamos hacer un método de ablación. Tenemos el sidofovir, que también puede ser aplicado por el propio paciente, pero no es muy utilizado porque solo es disponible en farmacias especializadas. Entonces, no es muy disponible. El imiquimod es bastante popular también puede ser aplicado por el paciente.
Él se dirige a los toll-like receptors para estimular la producción de interferón, pero por cuenta de eso, el paciente tiene que tener una inmunidad buena para que para que el imiquimod pueda ser efectivo. Entonces, para pacientes que son trasplantados de órgano sólido o que están en otras medicaciones inmunosupresoras, no es una buena opción. Y por fin, las cinecatequinas son un derivado de té verde y también pueden ser aplicados por el paciente en casa. Son muy populares también porque ah, no tienen tantos, ah, ¿cómo se dice? Side effects. Entonces es más bien tolerado por los pacientes. Y todos esos tienen una tasa de recurrencia bastante similar. Tasa de recurrencia y tasa de suceso también bastante similares. Entonces pueden ser utilizados conforme la disponibilidad. Ok. Ahora sobre intervalos y método de seguimiento. Entonces, como ya he dicho, la recurrencia después del tratamiento tópico es bastante común, ocurre en más del 50% de los casos en 6 meses. Y después de terapia ablativa, es como 23 a 60% en 12 meses. Y no hay mucho consenso sobre cómo hacer el seguimiento de esos pacientes, pero ah, uno de los consensos es de New York State Department of Health, que recomienda repetir la endoscopía de alta resolución 6 meses después del tratamiento de displasia de alto grado. Y eso puede ser con o sin la citología anal y la prueba de VPH de alto riesgo. Y hasta que se tengan dos resultados normales consecutivos, o sea, dos endoscopías de alta resolución que no muestren ninguna displasia. Entonces, esa es una sugestión. Después de hacer el cribo inicial, pacientes que tienen algún resultado anormal son derivados a endoscopía de alta resolución. Aquellos que tienen anoscopia normal, para ellos se puede repetir la citología o el test de VPH en un año. Los que tienen displasia de bajo grado, pueden repetir la anoscopia de alta resolución en un año. Y para los pacientes que tienen displasia de alto grado, se deben ser tratados y repetir la anoscopia de alta resolución en 6 meses. Y es importante destacar que algunos pacientes pueden tener un riesgo mayor de tener cáncer de ano, como aquellos que tienen infección por VPH que es siempre positiva o que ah, están constantemente en inmunosupresión, como los pacientes trasplantados. Y para eso puede discutir si la vigilancia debe ser más frecuente o no. Pero eso también depende de los recursos que no tiene, sí. Y eso es todo que lo tenía para hoy. Y yo puedo contestar las preguntas o... Muy bien, Cintia. Gracias. Creo que yo aprendí un montón y te agradezco otra vez por la disponibilidad y por la, y por el esfuerzo de hablar en español muy bueno, así que te felicito muchísimo. Hay algunas preguntas de la audiencia, te voy a pedir para que si puedes dejar de compartir pantalla, si no podemos tenerte un poco más amplio en la pantalla. Primera pregunta, y por ahí te voy a ayudar. Alejandro Morera Greco, gracias Alejandro por estar conectado, te pregunta, ¿qué modalidad de tratamiento prefieres para el tratamiento de un low SEAL en pacientes HIV positivos? O sea, displasia de bajo grado en un paciente HIV requiere seguimiento, como explicaste en el último algoritmo, o lo tratarías, aunque sea de bajo grado.
Sí, los pacientes con displasia de bajo grado pueden ser seguidos y no es necesario tratarlos. Para HSIL, para los pacientes VIH positivos, ahí se puede hacer cualquier modalidad de tratamiento, todos son equivalentes. Sí. La pregunta que tengo yo, que es subsecuente a esta de Morea Greco, se refiere en un escenario ideal, Ujú. tenés todo a tu disposición. ¿Cuál método de screening elegirías como ideal y cuál método de tratamiento elegirías para un HCO? Sí, para métodos de rastreo, yo elegiría los dos, la citología y el VPH de alto riesgo, porque creo que dan informaciones complementarias. La citología te da la información sobre si hay alguna lesión y si hay alguna displasia. Pero el VPH también le da la información muy valiosa sobre si el paciente tiene VPH de alto riesgo, porque si tiene, ahí sí tiene un riesgo mayor de progredir a cáncer. Entonces haría El, los dos, sí. el escobado es como si fuera un Papa Nicolau Sí, que se hace exactamente. en el ano. Y el Sí, HPV, también. ¿cuál es es la Sí, mejor forma de detección hoy por hoy? ¿Cuál sería? sí, un swab anal. Ok, y lo hacen por inmunohistoquímica, a eso me refiero. Sí, hay diferentes tipos de testes de VPH. Hay lo que yo pienso que es más útil es un que discrimina si hay 16 o 18 o otros tipos de alto riesgo. Am, Porque hay unos testes que solo dicen si tiene 16 o 18, pero hay otros tipos de VPH de alto riesgo que sí dan un riesgo mayor para cáncer de ano en los pacientes inmunosuprimidos también. Entonces, creo que un full panel sería mi escoja. Ok. La segunda pregunta de Morera Greco, creo que ya respondiste también. Un paciente que tiene un screening negativo, ¿se puede abandonar el screening o lo entendí que podríamos repetirlo en un año, Sí. aunque sea inmunocompetente, ¿verdad? Sí, aunque sea un inmunocompetente. Porque, por ejemplo, si es una mujer con antecedentes de cáncer de vulva, esas deben seguir haciendo el rastreo anualmente. Si es un paciente que solo es un hombre que tiene sexo con hombre más que 45 años, pero no tiene VIH, puede discutir con ellos cuál es el riesgo, los riesgos y beneficios de hacer el cribado y puede hacer con menos frecuencia también, a depender de qué discutes con el paciente. Pero Ok, no recomendaría abandonar. ok, a un año para repetírselo. Sí, sí. Sergio Martínez, gracias Sergio por estar conectado. ¿Cuál es la recomendación actual de vacunación para HPV y personas que sean HIV positivas que ya tienen infección de HPV alto riesgo? Si son menores de 26 años, sí se puede vacunar porque la vacuna cubre 9 tipos diferentes de VPH y una persona puede tener un tipo y no tener exposición al 16 y en este caso la vacuna la protegería contra el 16 también. Entonces, si tiene menos que 26 años, es recomendado que la vacunación. Aunque tengan ya infección por Sí, HPV de algún tipo de alto riesgo, es sí, así. sí. Perfecto. Más allá de 26 años ya no sirve Sí, no sirve. Y creo que aquí en Estados Unidos no es aprobado, entonces es muy difícil a lograr. conseguírsela. Ok, Sí. muy bueno. Cristina Padilla de Colombia, gracias Cristina por estar conectada. Buenas tardes. ¿Tiene usted alguna información sobre investigación en curso sobre uso de la vacuna en hombres? En particular, ¿cuál sería la efectividad de la vacuna en hombres con respecto a la efectividad de las mujeres?
Sí, yo sé que hay investigaciones en curso. Es un poco más difícil porque los cánceres de ano y pene no son muy comunes. Pero sí hay alguna evidencia que eso, que la vacuna puede disminuir la incidencia de esos cánceres, pero es un poco más difícil porque no es tan común como el cáncer de cuello de útero. Ok. Macarena de Chile, gracias Macarena por estar conectada. Paciente HIV positivo en tratamiento con carga viral indetectable. ¿Es efectivo el imiquimod? Sí, normalmente es efectivo, sí. Ah, porque los pacientes que con carga viral indetectable son muy bien controlados y puedes intentar el tratamiento con imiquimod y muchas veces es buen sucedido. Los pacientes que son activamente inmunosuprimidos, para estos es un poco más difícil y la respuesta no es tan buena. Eh, Aprovecho la pregunta de Macarena para que a ver si entendí bien. ¿Cuál es el racional para utilizar un tratamiento tópico en contrapartida a un tratamiento ablativo? ¿Cuál sería el ideal en tu cabeza y por qué no lo haría el ideal en alguna situación específica? Sí, el- bueno, una es la preferencia del paciente. Algunos pacientes no toleran muy bien la ablación en el consultorio y prefieren intentar un tratamiento tópico. Pero para mí lo más útil es cuando un paciente tiene muchas lesiones, es bastante extensa y en muchas áreas. Y ahí sí, cuando empleas un tratamiento tópico, puede tratar una área mayor y después lo que sobra puede ser el tratamiento ablativo. Entonces muchas veces es usado en conjunto. ¿Ok? Y la preferencia del tratamiento tópico de entre las opciones que tenés en lesiones perianales pequeñas superficiales. Sí, se tiene la disponibilidad, las cinecatequinas son muy buenas porque no tienen muchos son muy bien toleradas por los pacientes, porque el imiquimod, por ejemplo, en algún paciente puede dar como que síntomas de gripe, eh, un malestar. Am, las cinecatequinas son en general más bien toleradas, pero a veces no es disponible. Entonces, am, creo que lo Ok, es más disponible y lo que el paciente puede comprar también, porque tiene diferencia de costo. ok. Gervasio Salgado, que creo que está en España, aunque sea argentino, te pregunta, ¿las displasias de bajo grado en inmunocompetentes se curan espontáneamente o Sí, simplemente... A sí, ver, sí, puede se curar espontáneamente y es bastante común que se encuentre una displasia de bajo grado y después de un tiempo no hay más nada. ok. Sí, puede, Esa es la razón por la cual no hacemos tratamiento a estos pacientes, sino se lo repetimos, ¿verdad? La endoscopia de exactamente, alta sí, resolución. sí. Fernando Serra, de Rosario, Argentina. Gracias, Fernando, por estar conectado. A los pacientes que se trata por una displasia de alto grado, ¿les sugiere realizar vacunación post-tratamiento si no lo han recibido? Sí, se puede, de nuevo, si tiene menos que 26 años y ahí se puede hacer la vacuna, La sí, idea de la vacunación es ampliar la cobertura a otras cepas que por ahí puedan todavía no estar infectando el paciente y protegerlos exactamente, contra eso. Pero si tiene sí, más de 26 años, ya y no, ya no es, no. sí, Ok. Jorge Medina de Paraguay. Gracias, Jorge, por conectarte. Tenemos problemas todos acá en Latinoamérica por tener pacientes con escasos recursos económicos que no pueden acceder a la inmunohistoquímica. ujú, Muchas veces solamente la patología hace el diagnóstico. Aconseja vacunar a estos pacientes jóvenes. Creo que va a ser lo mismo. Menos de 26 años, sí o sí, sí, tienen que vacunarse. sí. Ah, sí. Y para eso puede Luis, hacer la citología anal como
método de cribo también. Claro, pero si tienen escasos recursos Si económicos no y no tiene, tienen cómo hacerlo, sí, sí, no es tienen más cómo fácil hacerlo. vacunarse a todo, ¿verdad? Y examen de digital rectal exam. Claro, examinarlos, claro. Sí. Rubén Bricero, gracias Rubén por estar conectado. ¿Cuántas dosis y a qué intervalo se recomienda la vacunación y en qué rango de edades? Entonces, si tienen menos que, creo que 12 años, son 2 dosis de la vacuna. Entre 12 y 26 se hace 2 dosis como normalmente, pero después de creo que 1 año se hace una dosis extra, como que para catch up. Ok. O sea, una dosis de refuerzo. Sí, sí, una dosis extra para Ok, los que tienen entre 12 y 26. ok. Y el intervalo, te acordás? El intervalo entre una y El otra. intervalo, puedo chequear aquí. Mientras tanto, voy hablando, Luis Lombana de Colombia, creo que ya respondimos eso también en una de tus respuestas. Deberíamos ya migrar al co-test de citología más genotipificación del 16 y 18 como inicio del tamizaje en vez de solo citología en base líquida. Yo creo que si se puede hacer eso es bueno porque la especificidad del tamizaje aumenta, entonces puede derivar los pacientes para colonoscopia de alta resolución con más especificidad, entonces es más cierto. Pero la genotipificación a veces es un poco más cara y no es tan disponible. Y entonces, si no es disponible, no creo que sea totalmente necesario. Pero yo personalmente creo que se puede hacer los dos, es el mejor método porque te da más información. Y creo que Mariel, que es de México, si la tengo, gracias Mariel. No sé si hay una diferencia entre lo que se recomienda y lo que cubre en Estados Unidos la Mm, vacuna hasta los 43. Creo que en personas de puede alto ser, riesgo. Eh, sí. Es verdad que para hasta 46 si tiene alguna excepción, como creo que los HIV positive y tal vez algunas poblaciones específicas se pueden tomar la vacuna hasta el 46 años, pero no para la población general. ok. Bueno, buenísimo, Cintia. Creo que muchas preguntas. A ver si hay alguien con la mano levantada para We have a hand up. Lorna. Lorna No, Castro. Maggie, can you open the microphone for Lorna, please? he has to open it. I've given She, him she, permission, or she. she. Lorna, can you open your microphone? ¿Puedes abrir tu micrófono, prender tu micrófono vos? No sé si estás o si tardé demasiado. Ahora sí, hola. Hola, Lorna, ¿cómo andás? Bien, ¿y usted, doctor? Bien, gracias por conectarte de Costa Rica. Quería hacerle una pregunta a la doctora Kimura. Bueno, en realidad varias dudas, porque ella hablaba que los pacientes de alto riesgo VIH positivos los teníamos que empezar a tamizar a partir de los 45 años. Sin embargo, yo tenía entendido que era a partir de los 35 años. Entonces, si me podía aclarar eso. Esa es una. Otra es en relación a lo que creo que mencionó la otra doctora, que a partir del 2018 la FDA había aprobado la aplicación de la vacuna, se había ampliado a partir de los 27 hasta los 45 años. Y después en relación al tratamiento tópico, porque el 5-fluoracilo está recomendado para lesiones de alto grado circunferenciales muy voluminosas con la finalidad que ella mencionó de reducir el tamaño de las lesiones y así disminuir el riesgo de complicaciones en relación a estrechez anal y posteriormente darle un tratamiento ablasivo a los pacientes. Quería preguntarle que qué experiencia tenía ella con este tipo de tratamiento, porque en los pacientes a los cuales yo se los he prescrito, aquejan mucho dolor y principalmente sangrado durante el periodo de aplicación. Gracias.
Gracias. Entonces, sí, para los pacientes que son VIH positivos, sí se empieza el tamizo con 35 años, pero sí, no sé si esa fue la pregunta. Que Sí, esa era la primera pregunta, sí, porque me sí. parece que decía mayor de 45, entonces ahí No, me no, quedó la duda. ese es, Ok, sí, sí, no, no, perdón, esos son los hombres que tienen sexo con hombres más que con VIH positivo, más que 35 años. Si son hombres ok, que tienen sexo con mujeres, VIH positivo, ahí puedes empezar con 45. ok. Sí, para la vacuna, sí, me parece que el FDA sí ha aprobado para los mayores de 26 años, pero tienen que pagar y es un poco caro, entonces tiene que discutir con el paciente que puede ser que no haya mucho beneficio en tomar la vacuna, pero se puede pagar, eh, sí se puede, ah, y si tiene algunos criterios de alto riesgo también. Y para el 5-fluorosil, sí, a veces no es muy bien tolerado por los pacientes. Y, y no sé si tenía una pregunta Y sobre. otra pregunta, doctora, porque después de los 12 años el esquema habla de 3 dosis. Allá en Estados Unidos, ¿hay algún estudio que ya haya concluido? Porque hay algunos estudios que están en desarrollo que dicen que la efectividad de la vacuna es igual si se aplica 1 o 2 dosis en los pacientes a largo plazo. Sí, eso yo no sé si hay algún estudio sobre 3 dosis para los pacientes que son más viejos, pero sé que aquí si tiene más que 15 años o 12 a 15 años, es recomendado que tomen 3 dosis de la vacuna. Y ahí los intervalos son después de 1 a 2 meses y después de 6 meses. Entonces Ok, toma la vacuna, la primera dosis, la segunda dosis después de 1 o 2 meses y la tercera dosis es después de 6 meses más o menos. Gracias. bueno, y como última pregunta, Nicolás Betancourt, que también es de Colombia. Gracias, Nicolás, por estar conectado. ¿Qué método ablativo preferís entre las opciones que tienen ahí? Para mí el electrocauterio es porque es más fácil, muy disponible, no necesita ningún equipamiento ah, muy diferente. Entonces y es bastante barato también. Claro. Bueno, Cintia, muchísimas gracias. Creo que te diste cuenta, pero el número de preguntas que generó mucho interés, mucha gente conectada y la verdad que creo que aprendimos todos un montón. Gracias por hacer la presentación con tantas cosas y con un español excelente. Así que agradezco otra vez por la disponibilidad y espero verte en otras sesiones con más publicaciones aún en Diseases of Colon Rectum. Ok, muchas gracias. Chao, buenas noches a todos y seguramente nos conectamos otra vez en el mes siguiente. Nos vemos todos y gracias por conectarse. Chao, buenas noches. Ok, buenas noches.